Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. El tutorial de hoy va a girar en torno a esta caja rosa. Primero vamos a ver lo que contiene y luego la vamos a restaurar porque está, como veis, un poquito rota. Así es que si quieres ver qué es lo que hay en esta caja, espérate a la intro y nos ponemos con ello. Me habría gustado mantener durante más tiempo la intriga de lo que hay en la caja rosa, pero lógicamente tenía que poner en el título que esto es un haul de BBCraft. Así es que vamos a ver los materiales que nos han traído. Por un lado me han traído este stencil. A mí me encanta este tipo de stencil porque tiene varios usos. Por un lado lo podemos utilizar para dar textura al fondo de nuestro trabajo. Además, este es de los que se adhieren al soporte con el que estamos trabajando. También podemos trabajar líneas o un trocito y poner en nuestro trabajo un stencil bien pintado o bien con relieve. Le vamos a dar mucho juego, os lo podéis imaginar. Por otro lado, nos han llegado estos pinceles. Estos pinceles venían acompañados de estos dos regalitos, de estos tres regalitos, mirad qué maravilla. Aquí en este kit de pinceles, que son en total 2, 4, 6, 8, 10 pinceles, o sea, maravilloso, son 10 pinceles de distinto tipo. Tenemos 5 planos y 5 redondos. Los hay de distintos tamaños y la verdad es que le vamos a dar bastante juego. Venía con este regalito que es para poner las pinturas y para hacer mezclas, que también le vamos a dar mucho juego. Esta esponjita sirve para dejar los pinceles mientras estamos trabajando, y estas dos espatulitas que las podemos utilizar tanto para pintar con óleo como para nuestros trabajos con pasta de relieve o con pasta de modelar. También nos ha llegado que venía en el mismo kit, por eso si lo pedís os vendrá todo esto en un solo kit. Ya sabéis que os voy a dejar el link a los productos en la caja de descripción del vídeo. Bueno, pues en esta cajita además viene, pues ¿qué puede venir aquí? Pues más pinceles. Esta vez un poco más cuidados. Vienen en un estuche, que es la forma ideal de guardar los pinceles, y como veis tenemos de varios tipos. Ya los iremos viendo, iremos trabajando con ellos. Son súper suaves y tienen bastante buena pinta. Y lo siguiente que nos han traído es esta cubeta para limpiar nuestros pinceles. Mirad qué maravilla. Viene también con dos paletinas de estas de regalo, y esta cubeta está fenomenal porque podemos limpiar nuestros pinceles en un lado y aclararlos en el otro y dejarlos en remojo sin que toquen el fondo, que es lo ideal para nuestros pinceles. Os dejaré también en la caja de descripción del vídeo el link a este producto porque a mí me parece un indispensable para nuestros trabajos. Y luego podemos dejar aquí los pinceles a que se terminen de secar. Bueno, pues como os he prometido, voy a recoger todo esto y vamos a ver cómo restauramos esta caja que se está un poco desvencijada. Vamos a ver qué hacemos para recuperar un poco esta caja, que como veis está estupenda, pero se me está desvencijando por aquí. Y luego es que traía un sistema, que es este, para guardar cosas como por compartimentos. Y aparte de que esto se ha deformado porque ha tenido un par de traslados, no me hace falta, no me viene bien así, sino que necesito la caja entera sin estas separaciones. Se me ha perdido alguna. Bueno, como veis está un poco desastre. Entonces, esto de momento lo voy a retirar, ya veré cómo lo utilizo para otra cosa, pero vamos a trabajar con esta caja. Claro, tal cual no la puedo tener porque como veis se me puede abrir enseguida. Lo primero que vamos a hacer es pegar aquí esta unión que se nos está separando, y la vamos a pegar con adhesivo block.
Mientras se nos seca la esquina de la caja, os cuento. He cogido las medidas de la caja del interior, del ancho y del largo, la parte de dentro. Y he cortado un cartón, un trozo de cartón gris con esas medidas y lo vamos a forrar con esta cartulina rosa que encaja bastante bien con el color de la caja. Lo voy a pegar en la cartulina al cartón con cola blanca. Y como siempre que estamos forrando un cartón, para las esquinas lo que hacemos es un corte en diagonal sin llegar al borde del cartón. Y vamos a ir pegando todos estos bordes con adhesivo block. Si te gusta lo que estás viendo, regálame un like. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal. Ya sabes que es completamente gratis y es lo que a mí me ayuda a poder mantener el canal. No olvides activar la campanita cuando te suscribas y marca la opción Todas. De esta forma, YouTube te avisará cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Si no te llegan las notificaciones, búscame. Ya sabes que publico todos los lunes a las 9 de la noche. Y ahora esto lo vamos a pegar dentro de la caja. Le voy a poner adhesivo block por la parte de aquí y lo metemos. Y lo encajamos dentro de la caja. Como ya habéis visto, según pegábamos la cartulina en el cartón, que el cartón se empezaba a bombar, lo que voy a hacer va a ser dejarlo reposar toda la noche con unos libros que tienen peso encima. Y así me aseguro que la base me queda completamente en plano. He tenido la caja toda la noche reposando con peso encima y ha secado perfectamente en plano, que era de lo que se trataba. Ahora, para terminar de rematar la caja y que nos quede totalmente tuneada, he cogido este papel de scrap y lo vamos a pegar. Para la tapa tenemos un pequeño hándicap, que es lo normal. Como todos los papeles de scrap grandes, este papel mide 30,5 por 30,5 y el largo de la tapa es mayor. Yo he cortado el papel de tal manera que vamos a poder casarlo y que no se note mucho el corte. Lo he colocado para que podamos poner como si fuese los lunares en el mismo orden que están los otros y no se va a notar tanto el corte. Como es un papel de scrap que no es tan fuerte como el que compramos habitualmente, es un poquito más flojo, me da miedo ponerle cola blanca o adhesivo block y lo voy a pegar con pegamento de barra para prevenir el que pueda arrugarse o que pueda estropearse con la humedad. Así es que voy a empezar poniéndole pegamento a toda esta parte y luego pegaremos la otra parte. Y luego para los lados, para los cortos no tenemos problema porque he cortado de forma que quede un poquito de los bordes rosas por todos lados y lo vamos a pegar exactamente igual. Voy a poner el pegamento en la caja y así veo más fácilmente que he cubierto toda la zona, porque en la parte blanca este pegamento no se nota tanto. Y en la parte larga, pues lo mismo. Tenemos que construir un poquito la unión de los trocitos estos. Aquí no he podido tener tanto cuidado porque he cortado de 9 de la altura de la caja y no podía cortar más
porque si no, no me daba el papel. Entonces le voy a hacer aquí un corte donde esta línea de puntos. Y ahora vamos a hacer lo mismo que antes. Pongo el pegamento en la caja, que controlo más por dónde lo estoy poniendo. Como no me gusta este corte que se ha quedado en la tapa, que no he podido casar los lunares como yo quería, pues lo que voy a hacer va a ser ponerle una tira de cartulina muy finita, como si fuese una decoración. Y voy a poner una en este sentido y otra en este otro sentido. Y así parece que es una decoración más de la caja. Yo creo que es una pequeña tontería, pero que marca la diferencia de una tapa un poquito más rematada. Y como veis, ha sido muy fácil tunear la caja. Tengo estas etiquetas para poner en la parte de delante y si quiero en la parte de atrás, para no preocuparme de guardar la caja en un sentido u otro. Todavía no tengo claro si voy a utilizar estas u otras, así es que de momento las guardo dentro de la caja y cuando decida qué voy a hacer ya haré una cosa u otra. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya resultado práctico. Como os dije al principio, os dejaré en la caja de descripción del vídeo el link a todos los materiales que hemos visto de BB Craft y en próximos tutoriales los estaremos utilizando. Así es que estar atentas. Dime en comentarios qué te ha parecido. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. Ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.